Una vez más, contar con Colette y Jean-Claude Lavatier, que han venido a Bilbao. Yo ya les recuerdo una presentación también de un libro en el año 13, pero yo creo que han sido más las visitas a Bilbao y a esta biblioteca de Bidebarrieta. Y bueno, yo creo que son de sobra conocidos de todos ustedes. Yo diría que ahora mismo son los dos profesores, los dos especialistas más importantes que tenemos en la vida y en la obra de don Miguel de Unamuno. Por eso creo que es un lujo poder compartir con ellos este coloquio. Solo por mencionar algunas de los últimos trabajos, yo creo que llevan los 20, por lo menos los 15 últimos años dedicados a esta tarea de unamuniana, pero bueno, entre sus muchos libros está la biografía de Miguel de Unamuno que publicó Taurus en 2009, la edición de Cartas del Destierro que yo mencionaba que se presentó en este mismo salón en el que estamos, que publicó la Universidad de Salamanca en 2012, el primer volumen de la correspondencia, el epistolario de Unamuno 1880-1899, también en la Universidad de Salamanca, por el que recibieron el Premio Nacional de Edición Universitaria. En el Torbellino, Unamuno en la Guerra Civil, Marcial Pons Historia, 2018. Han sido comisarios de la exposición Yo Unamuno en la Biblioteca Nacional en el año 2015, autores de una edición crítica de las cartas de don Miguel y del texto del resentimiento trágico de la vida, notas sobre la Revolución y la Guerra Civil Española. Miguel de Unamuno, Convencer hasta la muerte, es su anterior libro en Galaxia Gutenberg, que es también la editorial que traen hoy Unamuno contra Miguel Primo de Rivera. La oportunidad del libro es clara. Este libro salió a la venta creo que el 13 de septiembre del año pasado, justo cuando se cumplían 100 años del golpe de Estado de Primo de Rivera y el inicio de la dictadura. Ellos nos contarán cómo se ha vendido el libro. Pienso que Miguel Primo de Rivera es un personaje al que en los medios de comunicación frecuentemente se confunde con su hijo José Antonio. No ha quedado un gran pozo histórico, digamos, de este general que se aupó al poder ejecutivo, disolvió las cortes y los ayuntamientos y acabó con lo que era el régimen no democrático, pero al menos sí representativo de la Restauración. Y bueno, la oportunidad del libro es clara por esa fecha redonda del centenario, y yo creo que también el lugar es idóneo y no podíamos encontrar otro mejor, porque en este mismo salón de lo que era la Sociedad El Sitio de Bilbao, en febrero del año 24, don Miguel de Unamuno dictó una conferencia, seguramente desde estos mismos sitios en los que ahora estamos, que fue la causa de que el gobierno le expedientara y a la postre le ordenara su exilio, su destierro en Fuerteventura. De esto saben muchísimo más Colette y Jean-Claude. Yo solo quería hacer esta breve presentación. Tendremos luego ocasión de preguntarles, pero les cedo la palabra y yo he venido aquí también a aprender de ellos como todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias a Luis por acompañarnos durante este acto
bilbaíno gracias a ustedes por haber venido a pesar de la lluvia, pero la lluvia aquí en Bilbao es algo normal, ¿no? Os voy a contar. Mi esposa me va a reñir enseguida porque estoy tan influido por Unamuno que hablo por digresiones y a veces, bueno, y me va a reñir. De todas formas, me riñe siempre. Primera biografía. ¿Se oye? ¿Se va la voz? ¿Se oye al fondo? Ahora, ¿no? ¿Y ahora se oye? Bueno. Primera biografía de Miguel Unamuno. De todas formas, solo hubo 3 biografías. La primera de Emilio Salcedo, 1964, la más famosa, era la única. Lo hizo muy bien. Emilio Salcedo, Vida de Don Miguel. Luego Los Arrabate, más de 40 años más tarde, y luego Juan Juaristi, auténtico bilbaíno. Y cuando Unamuno regresa a Francia, regresa a España el 10 de febrero de 1900, yo creo que es domingo 10 de febrero de 1930, cuando Unamuno cruza el puente internacional. Hay una descripción maravillosa de Emilio Salcedo. Don Miguel, que cruza el puente con el sol de España que se pone sobre... Yo fui a ver la prensa local y llovía a cántaros. Y nada más. ¿Nada más? Bueno, gracias a Begoña Morán, quien tiene siempre la gentileza de invitarnos a Bilbao. Y es verdad que Bilbao es una ciudad imprescindible. Cuando unos investigadores investigamos la obra y la vida de Miguel de Unamuno, tenemos que ir a Bilbao. Tenemos que ir a Salamanca. Fuimos desde hace 53 años, cada año regresamos a Salamanca, y fuimos a París, donde Miguel se quedó un año entero, 24 hasta el verano del 25, y claro, una ciudad que nos fascina también es la ciudad de Hendaya. Unamuno de Hendaya es la ciudad fronteriza. Unamuno decía que estaba en el umbral de España, lo vigilaba todo, lo controlaba todo. Y al lado de Hendaya tenéis que ir un día, si lo habéis ido, es el pequeño pueblo de Viriatú, a donde Miguel iba andando, porque Miguel de Unamuno caminaba muchísimo y hablaba muchísimo, caminar y hablar. Paco Umbral dijo de Unamuno que era un tranvía humano. Bien, gracias a... Bueno, ¿qué pasa? Entonces, gracias a Begoña Morán, gracias a vosotros, gracias a la familia Unamuno, gracias a Concha Lizárraga, la nieta de... porque tenemos proyectos. La gente de nuestra edad hay 2 actitudes. Mirar hacia el pasado, y si uno mira hacia el pasado se queda en la cama, o mira hacia el futuro. Y mi esposa tiene un proyecto, yo tengo 3, pero mi esposa tiene un proyecto, escribir la biografía de Concha, una mujer olvidada. Lo estoy haciendo. Bien. Entonces, vamos a dejar la palabra con Gil, y luego hablaré, y luego con la conclusión, unas preguntas, y después a la cama. Bueno, ya veremos. Es como somos mayores. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, antes de empezar voy a hacer una pequeña advertencia acerca del título,
porque no corresponde a lo que queríamos hacer. Hay mucho más que el título, pero por razones de claridad y editoriales no podíamos alargarlo. Y voy a explicar cuál fue nuestro proyecto y cómo intentamos realizarlo. Como dijo nuestro compañero, es verdad que llevamos años estudiando a Unamuno desde la primera biografía y ya hemos tratado el tema del destierro. Pero hemos encontrado con los años diferentes elementos, sobre todo en la prensa gala, por la estancia de Unamuno en París, y tuvimos la intención de completar nuestras investigaciones. Y completar las investigaciones también siempre en nuestro objetivo, y diré casi el mío, dar una imagen más justa de Unamuno. Porque es verdad que un hombre contradictorio, pero que lo sabía, ha dejado una serie de impresiones o buenas o malas, porque nadie puede quedar, a mi parecer, indiferente a Unamuno. Con el destierro he descubierto, que ya lo sabía, pero francamente un aspecto de Unamuno que no fue en aquel momento y después tampoco un hombre completamente individualista. Durante el destierro se nota su solidaridad con los que luchan contra el dictador. Y por otra parte, sí, he notado que el destierro le abría también a otros horizontes. Por ejemplo, el antifascismo, que quedará hasta el final, y también una abertura a América Latina y una denuncia del imperialismo norteamericano. Eso lo hizo sobre todo en París. Entonces, es un hombre abierto a todo. Y además, lo digo y lo repito, fue un hombre tolerante. Estoy leyendo... Pero pasional. Pasional, claro. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí. Se llama un hombre pasional. Estoy recopilando, porque a él, ¿no?, le fastidia, a ti, leer y recopilar las cartas. Son más de 3000. Estoy en el tomo 3 y cada día, cuando leo y corrijo, ¿no?, las cartas, descubro otros aspectos de Unamuno. Es algo impresionante. Bueno, voy a dejar esto de momento, las cartas, y decir un poco cuál fue nuestro proyecto de libro. Entonces, contra Miguel Primo de Rivera, porque no había que no confundir con el hijo, José María. Y luego... No, José Antonio. Vaya. Sí, tú harás otros. Ya verás. Y bueno, quiero decir sí que hemos empleado el término de tiranía y voy a explicarme, o será mi esposo, no sé, acerca del empleo de este término que Unamuno usó conforme pasaban los años de su destierro. Y finalmente, nuestro proyecto se funda en 4 bases que vamos a enumerar. Primero, ¿qué factores explican la reacción inmediata de Unamuno al manifiesto del 13 de octubre y al golpe militar que sigue? Vamos a ver que hay un contexto también, respecto también a Primo de Rivera, que lo justifica. Como también la oposición al nuevo régimen de Primo evoluciona de la calificación de dictadura a tiranía. Otro punto, el uso
de la prensa y de las palabras, porque fue una guerra de palabras entre Unamuno y Primo, cómo entonces el uso de las palabras nutre el combate entre los dos campos y sobre todo entre los dos hombres. Y cuarto elemento en que hemos abierto pistas de la resistencia de Unamuno en Fuerteventura, pero sobre todo en París y luego en Hendaya, ya sabíamos mucho, pero sobre todo de la resistencia dentro de España. Queda mucho por hacer, me parece, y hemos intentado abrir pistas. Seguro que la dictadura se podría resumir a un duelo, ¿no? Es verdad que entre Primo, Unamuno y Primo, veremos duelo de palabras, pero también hay muchas personas que acompañan a Unamuno y que pocos conocen bien. Porque Unamuno es la figura emblemática y se lo merece de todas formas, pero no estaba solo. Y voy a empezar entonces con el primer punto. ¿Cuáles son los factores anteriores a la dictadura que justifican esta reacción de Unamuno cuando lee el famoso manifiesto del 13 de septiembre? De todas formas, Unamuno en toda su vida rechazó el ejército. Tenía un odio casi pasional también al ejército, hasta tal punto que decía que no quería que sus hijos hicieran el servicio militar, lo hicieron sin embargo, y además los militares con representantes del orden, bueno, no le gustaba. Y su odio al ejército o su rechazo se aumenta con el conflicto de Marruecos en 1921 y con el desastre de Anual. Sí, lleva razón Colette, pero este odio a la guerra había empezado a fines del siglo XIX, con la guerra a Cuba. Y Unamuno escribía aquí en la lucha de clases, el famoso semanario socialista, cuando la madre de Miguel se enteró de que su hijo escribía en la lucha de clases, era un escándalo, porque a fines del siglo XIX el socialista era el coco, que se comía crudos los niños, casi. Unamuno escribiendo en la lucha de clases y denunciando las guerras. Odio al ejército, es verdad, pero sobre todo al ejército, la oficialidad profesional, porque admiraba mucho Unamuno a Jean Jaurès y el ejército, el pueblo ejército le hubiera gustado a Unamuno, pero lo que detestaba era la oficialidad. Y no hay que olvidar que Alfonso XIII fue el rey soldado. Unamuno decía de él que se acostaba no en un pijama, sino con el uniforme militar a los 18 años. A los 16 años, cuando lo recibió Unamuno en Salamanca. Sí, en 1904. Yo iba a decirlo, que, bueno, no pasa nada, que en los años pasados, ya te está acostumbrada, mi costumbre. Es que es difícil, ¿eh? Estoy acostumbrada, pero... Es la única en Francia que puede aguantarme. Todos los colegas míos me han rechazado. No pueden hablar. Bueno, la figura de Alfonso XIII empieza a decir somos buenos amigos, dice a su amigo Mújica, pero con el tiempo no le gusta el aspecto militar del rey. Este rey militar y la madre, la austriaca, la madre. Yo tengo un problema. Hay una visita a Palacio en el año 22, pero que no arregla nada.
y se aleja del rey, y en el septiembre del 23 o más tarde se da cuenta de que el rey es responsable en gran parte, no del manifiesto, claro, pero del golpe militar, que está detrás del golpe militar. Y a partir de este momento ya no lo soporta. No lo soportaba tampoco porque decía que finalmente la monarquía ya no valía en España y que había que dejar al rey. ¿Puedo completar? ¿Dónde estaba Alfonso XIII en septiembre? ¿Lo saben? En San Sebastián. Muy bien, en la playa, el casino. Ah, casino. No, el casino de San Sebastián y de Deauville, en Francia, muy importante. No, pero en San Sebastián, luego por los años 30, José Antonio dijo de su padre, él tuvo la responsabilidad entera del golpe. Uno dice que no. Fue cómplice Alfonso XIII. ¿Por qué? Porque no regresó enseguida a Madrid. Sí, pero peor que Alfonso XIII. Otro, ¿tú vas a decir? No. Sí, no. Está disgustada. Nos vamos a divorciar por culpa de... Está un general, Martínez Alilo, a quien nadie conoce. Casi nadie. Las historias. Está en San Sebastián. No, pero no quería hablar de esto ahora. Sí, yo quería decir que el manifiesto del 13 de septiembre es verdad que le choca mucho a Unamuno, porque tiene un carácter machista y era enemigo de todas formas de Primo. Pocos lo saben, pero en el año 1919 se había enfrentado con el futuro dictador a propósito del ejército. Primo defendía el honor, ¿no?, de la casta militar contra Unamuno e intercambiaron artículos en el Mercantil Valenciano. Entonces hay todo un contexto que explica, como decía, su reacción instantánea, ¿no? Y epidérmica, se podría decir. Esto es el primer tema que quería desarrollar. Tendrás que seguir el plan, porque si no, no verás. ¿Qué plan? De la dictadura a la tiranía. Bueno, sí, que hay que decir que en sus primeros manifiestos, porque voy a hablar también de Primo, porque se habla de Unamuno, pero hay que pensar cómo reaccionaba Primo. Primo, desde el principio, en los primeros días, rechaza el término de dictadura para calificar lo que llama un nuevo régimen o una restauración de la moral, con un rechazo total de los partidos y del Parlamento, ¿no? Esto es su opinión y la defiende. Y Primo se inspira un poco en Costa, en Joaquín Costa, en el regeneracionismo, y lo recuerda en varias ocasiones, en visitas, en inauguraciones, y dice que opone, como dice, su acción y la también de Costa, a las menguadas lucecillas del sector intelectual declarado en franca rebeldía. Un odio de Primo a los intelectuales. Llama a Unamuno sabio, pero de manera muy irónica, y siempre lo desprecia. Hay que decir que no parece una dictadura, sobre todo al principio, porque lo recibe muy bien el pueblo, no solo en Barcelona, pero por toda España. Primo iba por todos los sitios, era una especie, bueno, de populista, con todas las reservas que se pueden hacer, pero que se mostraba
próximo al pueblo en sus visitas, campechano, y hay que decir que él nunca no se ha probado, se manchó las manos con sangre, porque el hombre que en la sombra actuaba era el general Severiano Martínez Añigo. El cerdo epiléptico, era su apodo. Sí, pero eso lo dice después, sí. Primo, entonces, quiere un régimen apolítico. Dice que quiere velar por el interés público. Y Primo es un periodista frustrado. Quería ser periodista. Y finalmente, bueno, es hombre político, pero lo fue porque durante toda la dictadura redactó lo que llamaba notas oficiosas. Todos los días. Todos los días. Desde el desayuno hasta el... Que reservaba para la prensa y que la prensa debía publicar, ¿no? Eran de publicación. Sí, también de un periódico. La Nación de Madrid. 50.000 lectores, poco, sí. Pero fue director Primo. Y entonces él no se considera como un dictador, sino un hombre afectado por el pueblo. Pero en realidad, ciertos elementos permiten decir que fue una dictadura. Yo voy a ir un poco más, porque si no, no lo conseguiremos. Es una dictadura porque hay privación de muchas libertades, de la libertad de prensa. Prohíbe la censura previa y él ejerce una censura sobre todos los periódicos, lo vigila todo, ¿no? Y no quiere que se diga nada en contra del régimen. Esto es el primer punto que quieres. No, lo vigila todo porque tiene una red como un cónsul en París, en Roma, en Berlín. Cada semana, casi cada día, escriben a Primo. Y nos dimos cuenta en los archivos que no solamente hay una carta, sino recortes de prensa, que son artículos que critican a Alfonso XIII o a Primo de Rivera. En cada carta, y lo hemos descubierto, acompañan desde Londres, Berlín, París, son recortes de prensa muy críticos. Y Primo de Rivera suele contestar. No sé cómo se las arregla para para conseguir el tiempo libre, no sé. Pero lo controla todo. Bueno, es una forma, yo vuelvo a mi idea, es una forma de dictadura muy opuesta a lo que puede ser la democracia. ¿Por qué no puede ser una democracia? Dice que va a hacer una pausa en el Parlamento. No hay Parlamento durante... Las Cortes están cerradas. También no hay partidos políticos. Un solo partido, la Unión Patriótica, que reúne a ciudadanos que, acordes con el régimen. Dice que, en ciertos momentos, dice que puede acoger a todos, pero la acogida es muy limitada. Unamuno la llamaba urinario público, la UP. Y entonces... Es muy grosero. Puede ser. Puede ser. Sí. ¿Y lo es? Es una sorpresa, sí. Y lo reivindica. Quiere hacer una asamblea solo consultiva, es decir, que no decide de las leyes, de lo que hay que hacer. Y va a querer hacer un plebiscito, organiza un plebiscito para imponer al final, porque decía al principio que se quedaría 6 meses, se quedó mucho más. Y este plebiscito estaba destinado a crear
una asamblea para plebiscito, claro, que lo obtiene la mayoría absoluta de los votos, ¿no? Pero no va a poder instaurar este sistema porque se opone el rey. Hay una oposición también entre Alfonso XIII y Primo de Rivera, porque Alfonso XIII en cierto momento se da cuenta de que no puede gobernar. Y hay que saber que Alfonso XIII era un rey que quería gobernar, le gustaba gobernar. Era un político profesional, Sí, un gran político, un político en el trono. A veces un rey para los liberales, a veces un rey para los conservadores, casi a veces un rey para los republicanos. Dependía de dónde soplaba el viento. ¿Me entiende? No sé si se dice en castellano. Una vedeta, pero muy inteligente. Javier Moreno Luzón, que es buen amigo nuestro y para mí el mejor historiador de Alfonso XIII, su biografía, el título es Un rey, subtítulo patriota. No me gusta mucho porque Unamuno fue patriota, Millanastral, pero el primer libro de Javier fue Un político en el trono, y es un gran político, porque los conoce a todos. ¿Cuántos ministros conoce? Durante un tercio, centenares. Y Alfonso mueve los hilos. No, lo siento, es una impresión personal. Sí, que lo sientes. Sí, esta asamblea consultiva no va a existir. Unamuno la llamaba consultiva, ¿no? Con los juegos de palabras, y finalmente no puede hacer su proyecto, realizar su proyecto primo, y lo abandona en 1929. Entonces, esto es, no sé si, en cierto momento, al final, en 1930, Primo acepta que sus años, cuando va a ser dimitido, que ha sido una dictadura, pero dice una dictadura justa, y bueno, acepta el término de dictadura. Lo que no va a aceptar es el de tiranía, término empleado por Unamuno y, por ejemplo, con otro personaje que no se conoce bastante y que hemos tratado de sacar a luz, que es Eduardo Ortega y Gasset, el hermano de José. El hermano mayor, porque estamos seguros, según lo que hemos leído, que desempeñó un papel importantísimo en la resistencia, apoyó a Unamuno hasta el final, y es verdad que los dos se llevaban muy bien, y es un personaje que se ha dejado de lado, tal vez por el hermano, pero de gran valor. Fue masón, fue republicano, y ¿saben dónde vivía? En Onday. Había mandado construir una casa y su esposa era de Onday. Y Unamuno cada día, sin Eduardo no hubiera existido políticamente Unamuno, creo yo. Eduardo Ortega y Gasset era el director de Hojas Libres, del semanario clandestino editado donde en Bayonne, al lado de Onday. Y detrás de todo esto hay una red, la masonería. La Liga de los Derechos del Hombre. ¿Quién era presidente de la Liga Española de los Derechos del Hombre? Miguel de Unamuno. ¿Quién era el secretario de la Liga Española de los Derechos? Eduardo Ortega y Gasset. Y la Liga Francesa de los Derechos del Hombre, no voy a acudir a un término franquista, pero se parece un poco a un pulpo de tentáculos por todo el suroeste de Francia, vinculado con
los socialistas. Y el 90% de los alcaldes del sur de Francia pertenecen al mismo partido, el Partido Radical Socialista. El alcalde de Aunay, radical socialista. El alcalde de Bayonne, radical socialista. Y edita, el alcalde, costea hojas libres que se difunden, es increíble, casi por toda España, y el primo se vuelve casi loco con esas hojas libres. Ya. Está muy disgustado. No queda. Me voy a ir a la cama sin cena. Sí, bueno, es que me cortas en mi razonamiento, pero bueno. Sí, de tiranía. Unamuno Es y luego admirable, es muy admirable porque Eduardo Ortega y Gasset van a emplear este término. Si nos fijamos en la definición de tiranía, es un abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. Y se puede decir que en muchos momentos de la dictadura pasó este abuso. Y Unamuno empieza a emplearlo desde Fuerteventura, cuando escribe a un general, porque las cartas valen mucho también para ver el recorrido de Unamuno. El general Valle Espinosa le dice: cuando en la isla de Fuerteventura un juez militar me llamó a declarar como testigo en cierta causa, me preguntó qué motivos tengo para decir que en España hay tiranía. La pregunta dice bastante. Usted, que se dirige al general, según creo es abogado, ahora de la mala causa de la dictadura de la estupidez, comprenderá lo que significa preguntarle a uno por los motivos que tiene por acusar de tiránico a un poder. Y entonces dice que es una tiranía, y hasta el final, la última hoja que publica Eduardo Ortega y Gasset, que va a ser desterrado, alejado de Hendaya al norte de Francia, es contra la tiranía. Y es verdad que a veces es un término duro, pero que corresponde a lo que pasó durante esta dictadura. ¿Quieres hablar ahora? no. Bueno, el tercer punto, voy a empezar, pero no lo haré todo, aunque lo he escrito, pero vamos. El tercer punto que he evocado es la guerra de palabras entre los dos campos. Contra los oponentes, si del lado de los oponentes está Miguel de Unamuno desde el principio, no solo en 1919, sino cuando llega a París en 1924, ya no confinado, pero desterrado por su propia voluntad, ¿no? Porque había tenido amnistía, pero la rechazó con Soriano, que estaba con él, la rechazó porque dijo que no podía volver a España y no quería volver a España. Se transforma Unamuno en aquel momento en un proscrito y hasta el final, ¿no? Se negará a cualquier transacción, ni con el rey ni con cualquier persona, queda en su oposición. Sí, entonces Unamuno, cuando llega a París, o a finales del 23, ya hay otro intercambio de artículos entre Unamuno y Primo. Y se pasan estos intercambios en Le Quotidien. El dictador lo trata de savant égaré, sabio o despistado, y Unamuno le contesta ya. Y va a seguir entonces con los años oponiéndose a 3 artículos cuando llega a París para criticar también a Primo, y Primo le contesta en francés,
Y claro, que es una guerra de palabras que explica que las dos figuras emblemáticas de esta dictadura siguen siendo Unamuno y Primo. Me parece que es evidente, pero como decía, hay muchas personas detrás. Pues también podemos decir que Primo usa la palabra no solo para oponerse, sino para defenderse. Era un hombre que dominaba completamente, por una parte, la censura, ya lo he dicho unas palabras, una censura implacable, y lo que llamo su otra faceta, que es la propaganda. El régimen de Primo de Rivera es un régimen de propaganda, como muchos regímenes, vamos a decir, autoritarios, para dar una buena idea. Y por ejemplo, cuando, lo diremos después, cuando Blasco Ibáñez, que se junta a la oposición en Francia con Unamuno y Ortega y Gasset, cuando difunde papeles, folletos de una crítica del régimen del rey y de Primo de Rivera, hay enseguida en España, a finales de 1925, a principios de 1925, en enero, una campaña de rehabilitación del rey y del régimen de Primo. Y hay otros, en el libro hemos evocado muchos ejemplos de propaganda que sabía entonces, para conquistar también a los españoles y conservar su estima, mostrar que era un régimen moderno, que iba, por ejemplo, a América con el famoso aeroplano, ¿no? Y, bueno, todo esto, entonces Primo trabaja en pro de España y con muchas contraofensivas. ¿Qué hacen los oponentes? ¿Qué guerra de palabras? Vamos a ver primero, a ver si me tacho, porque te voy a dejar hablar, porque solo no construyes. Soy capaz de construir. Tú construyes. Digo que Unamuno procede en sus cartas. Claro, ¿qué podía hacer? No podía publicar en España. Y de todas formas se niega completamente a publicar mientras haya una dictadura en España. Publica un poco hacia América Latina. Argentina, pero muy poco finalmente. ¿Qué le queda? Entonces le quedan las cartas y lo que he notado también al publicar estas cartas de Unamuno hay muchas cartas abiertas, ¿no? Porque en ciertos momentos también decía que no podía contestar a todos. Y las cartas entonces dicen mucho, pero solo las leían unos cuantos. Pero sobre todo, lo que le ayudaba a luchar contra la dictadura era la poesía. Para él, la poesía era un arma cargada de futuro y un arma de combate. Y decía que su pluma a veces valía más que las espadas porque podía herir. Y en los primeros poemas de Fuerteventura, París, por ejemplo, y no se podía, de todas formas no los publicó en España, pero podía combatir a los de la dictadura. El primero a quien combatía, como he dicho, era Primo de Rivera. Creo que todos saben cómo lo llamaba, el ganso real. Es verdad, es lo que queda de los apodos que le daba. Y hay una frase que pinta bien, finalmente yo creo, a Primo de Rivera, decía Unamuno: primero dispara
y luego apunta. Me parece genial esta frase para mostrar la falta de preparación que achacaba a Primo. Y insiste también en la impotencia del dictador. Hay una serie de... Yo voy a leer porque para divertirnos... No voy a hablar esta noche. Ya has hablado. Una serie, sí, en esta página. ¿Cómo dice? En los sonetos, eran sonetos, calificativos de tonto, de capirote, frívolo, botarate, vanidoso y bullanguero, monigote y cretino, ciego, sordo y perlático, mastuerzo y tonto, monstruoso crío, codicioso, tonto entontecido, macho. Macho que era el insulto supremo también. Sí, porque en el manifiesto de septiembre, Unamuno estaba en Palencia, en casa del hijo mayor Fernando de Unamuno, en septiembre, y escribía el final de un poemario Teresa. Y si podéis comprar este poemario, hay unas páginas en prosa de Palencia, del golpe de Estado, y enseguida comenta este manifiesto. Y hay una palabra que aborrece a Unamuno, es la palabra casta. Casta y también Macho. Masculinidad, Sí, dice, que remite al texto. Es algo que aborrece a Unamuno y tiene reacciones de pasión, reacciones epidérmicas, no sé cómo se dice. Epidérmicas. Terribles, terribles. Bueno, comparación con animales, termino, pero para distraer un poco al público. Mono, carnero, ganso, loro, pavo real, rana, toro, caballo semental, macho cabrío, etc. Y Martínez ha leído el cerdo, pero eso es genial, porque nadie lo sabe todavía. Nadie lo sabe, porque yo lo estudié a los 20 años. El romancero de la Resistencia española, poetas republicanos como José Bergamín, título de su poema, El mulo mola. La gran mula. La gran mula de Mola. Es Unamuno. Bergamín tiene un maestro y su maestro preferido es Miguel de Unamuno. Ya veis cómo esta poesía, que es una poesía de Quero de Colette, fue una poesía de resistencia. Y a nosotros en Francia, la palabra résistance es una palabra que apreciamos y que conocemos. A veces demasiado, para unos. Sí, porque hace poco me ha trastornado el discurso de Macron en el Panteón, porque yo, chaval, estudiante, yo no sabía que en la Resistencia francesa había extranjeros y había republicanos españoles. Sí, desde España, au camp de concentración de Perpignan, de todo eso, y luego en la Resistencia francesa, como este chaval de Salamanca, que fue fusilado por los nazis, otros que acabaron en los campos de concentración de la muerte. Pero el alcalde de Hendaye, el mejor amigo de Unamuno, hemos entablado hace años contacto con el nieto. ¿Qué sabes de Unamuno? Unamuno, me acuerdo de mi madre. Cuando llegaron los alemanes, echó a la chimenea las cartas de Unamuno. Y su abuelo fue fusilado por los nazis. Bueno, yo vuelvo a Unamuno, lo que él llamaba el deber de insultar. ¿Y por qué decía Unamuno? Porque, como dijo mi esposo, era un hombre a veces muy grosero. Es verdad que sorprende los términos que puede emplear Unamuno. Y se justifica diciendo: San Juan Bautista insultó al rey Herodes y fue por ello decapitado. Tácito insultó a los tiranos de Roma. Víctor Hugo, que era una referencia para él, insultó a Napoleón el Chico.
El amor a España y a la justicia exige hoy que se insulte a un poder arbitrario que está deshonrando y envileciendo a la patria. Justifica y al mismo tiempo, porque es todo un amuno, a veces tiene remordimientos, porque se da cuenta de que ha ido demasiado lejos y lo confiesa. Y eso es el aspecto humano del hombre, que hasta el final, y también al final de la guerra civil, reconoce sus errores, como un buen cristiano. Y en aquella época se dice que va a dejar de insultar a Primo. ¿Y cómo va a llamarlo? Va a llamarlo eso, sin más. Eso, el Primo eso, que no indica todo, pero para evitar los insultos. Bueno, vas a hablar de Martínez Añido ahora, ¿sí? Pero ya no tienes nada de lo que he preparado. En España había 800 generales, entre los cuales uno que ha acosado a Unamuno, es verdad, hasta el final, hasta el otoño del 36, porque durante la República Martínez Añido se marcha al exilio. ¿A dónde? A Francia, pero no a París, en Niza, Costa Azul. Unamuno lo sabe todo, el precio de la casa. Y comentó con él también que Ortega y Gasset, Unamuno, Blasco están enterrados de todo lo que pasa en Palacio, en Madrid, porque tienen no espías, pero amigos. Gregorio Marañón, íntimo amigo de Alfonso XIII, pero también de Miguel de Unamuno. El cerdo epiléptico. Se podría escribir un libro, un historiador ha empezado a escribir una biografía. Página 7, hombre. Pero Martínez Añido está dentro. Todas las noches sueño con él. Es una pesadilla. Puedes decir que cuando se fue Unamuno, cuando fue no desterrado, sino confinado a Fuerteventura, Eduardo Ortega y Gasset formaba parte de un grupo que fue a ver a Martínez Añido para tener explicaciones. Y él le dijo que era un intelectual que odiaba a los intelectuales y añadió, son sus palabras, si yo pudiera realizar mi programa, Unamuno no llegaría vivo a Fuerteventura. Tal era su odio también, pero había un odio a los intelectuales, que también apareció en la Guerra Civil. Y la otra calificación de... ¿Por qué cerdo epiléptico ha quedado? Pero no era el epíteto que le daba sobre todo Unamuno. Decía que era el verdugo mayor de España. Porque he dicho que se encargaba de la violencia, de todos los actos violentos, y sobre todo aplicaba la ley de fugas. ¿Saben lo que es la ley de fugas? Es decir, dejar escaparse a un prisionero y matarlo, diciendo que se había fugado. Y lo hizo a menudo Martínez Añido. Habla de Alfonso XIII. Pero porque desaparece con la República. Martínez Añido desaparece. Pero desaparece. ¿Dónde está? En Niza. ¿Por qué? Cerca de Mussolini, por si acaso tiene vínculos con la Italia fascista. Pero lo que pasa ahí es tremendo para Unamuno. Y no es película, no es novela ficticia. Es que el 15 de septiembre, donde está Martínez Añido, en Valladolid. De 1936. 36, mediados de septiembre. Y escribe a Unamuno y le pide que se disculpe por los insultos y hojas libres de la época de Primo de Rivera.
y es una amenaza. Bueno, si queréis un día ir de excursión, podéis ir al cementerio de Valladolid. Hay un mausoleo dedicado a Martínez Sanido. Una cosa increíble. Falleció a principios del 38 y era muy amigo de ciertos nazis que le daba consejos, porque durante este breve periodo franquista, entre comillas, va a ejercer Martínez Sanido el mismo papel que durante la dictadura de Primo de Rivera, mantener el orden. ¿Y qué significa mantener el orden para un gobernador militar de Barcelona como Martínez Sanido? Asesinar. Asesinar a cientos y cientos de anarquistas, de terroristas, de sindicatos. No lo dice Gabeté. Gabeté solo se conforma con repetir lo que dicen docenas y docenas de historiadores. Pero en las cartas de Unamuno tiene miedo a ese general, a este general. Sí, solo vas a hablar del rey, pero subraya Unamuno la complicidad entre Martínez Sanido y Alfonso XIII. Digo un poco cómo trata a Alfonso XIII, porque también es divertido. Y luego habrá que terminar. No, pero me fascina. Este general Martínez Sanido me fascina. Me fascina porque Unamuno no miente. Unamuno es excesivo, es un pasional, pero no miente. Y cuando escribe que fue el asesino de Layret, Layret no le suena, un abogado catalán, le faltaba una pierna y fue asesinado por los hombres, porque no hay pruebas escritas. Claro que no hay pruebas escritas. Como dice Ortega y Gasset, son pactos de palabras. Pero todos los historiadores le dan la responsable fue el mejor amigo es verdad, que de Alfonso XIII, para sustituir a Martínez Sanido, en vez de que uno se llama Damaso Berenguer en el 30, hubiera preferido a Alfonso XIII, hay una huella escrita, a Martínez Sanido. Pero había que volver a la normalidad, me dijo Moreno Luzón, y la normalidad no podía ser un hombre que gozaba de muy mala fama en toda la prensa gala izquierdista. Claro, Martínez Sanido es un verdugo, es un verdugo. Bueno, lo siento por los nietos, todo eso, pero es la historia de España. Yo termino evocando tal vez la resistencia. El rey, sí. Sí, Llamaba al rey Fernando VII y Pico. O el rey del cabaret, Sí. o Kaiser Codorniu, Sí. San Sebastián, el casino, pero sobre todo Deauville. Deauville, porque tenía 3 caballos, Alfonso XIII, que siempre en España ganaban, primero, en Francia nunca. Y Unamuno dedicó 3 artículos, es increíble, a los caballos de Alfonso XIII. Y Bueno, habla de la resistencia, que era mi cuarto punto. Sí. No, pero habla. no, yo digo solamente la resistencia fuera de España. ¿Tú, vale? Bueno, la resistencia fuera de España, voy a decirlo en 2 palabras o casi, se establece a partir de los periódicos clandestinos. Sobre todo Castillo. Primero, España con honra, que se funda con el dinero de Blasco Ibáñez, porque tenía mucho dinero, un escritor muy conocido, y va a durar unos 12 meses, un año. Y luego, este periódico clandestino estaba destinado a ir a España y a propagar un poco la resistencia por España, porque Unamuno se quejó mucho de la tibieza de los españoles frente a Primo. No la entendía
Y hay que saber el valor de este hombre que luchó durante más de 6 años contra la dictadura Unamuno. Pero no fue el Y único. decía, como vizcaíno, soy terco. Y lo repite. Pero, sin no, cesar. pero había todo España un grupo en París, Sí. el secretario, nadie se habla de él, el secretario de Blasco Se firmó Ibáñez. todo. No, Carlos Esplá, un periodista de Alicante, masón, republicano, y fue ministro durante la República, hoy totalmente desconocido. Y Blasco Ibáñez tenía mucho dinero, pero estaba cansado al final de gastar tanto dinero y se fue a Monton, donde tenía una finca preciosa a orillas del Mediterráneo, con en el jardín el busto a Émile Zola. Émile Zola. Quiero decir, el segundo periódico se llamaba Hojas Libres y se fundó en Hendaya y el director era Eduardo Ortega y Gasset y es el periódico que más penetró en España. Hojas Libres era un periódico pequeño. España con honra no podían pasar clandestinamente. Incluso Concha, la mujer de Unamuno, cuando venía a Francia, con Hojas Libres las ponía. Por eso quiero hablar de Concha, porque Concha fue una mujer extraordinaria. Un resistente. Sí, que ayudó mucho a Unamuno durante el destierro. Entonces, Hojas Libres penetró mucho más en España y se organizó a partir de ello la resistencia en España. Había unos focos rebeldes. Por ejemplo, Palencia. ¿Por qué Palencia? Cerca de Valladolid. Fernando, el hijo mayor, masón. Fernando de Unamuno, Aprendí de... masón. Aprendí de... El primer discurso de Miguel de Unamuno, nadie lo sabe. Nadie. Pero sí, Si os voy a revelar, yo no sé. Al menos. uno de los primeros discursos en París, ¿quién invita a Unamuno? Los masones en la logia, para comentar a Francisco Ferrer. Pero a Ferrer, a Unamuno no le gustaba Ferrer, no le gustaba. La logia, ¿cómo se dice la logia? La logia. La logia, Francisco Ferrer. ¿Y sabéis quién estaba sentada? Pero eso es anécdota. Anécdota. La nieta de Ferrer. Lili Ferrer, anarquista. Desgraciadamente no tengo el discurso de Unamuno, solamente lo que dice la prensa. Y lo que dice la prensa gala es que Unamuno se las emprendió contra la tiranía de Primo de Rivera. Pero Unamuno en París tuvo mucha suerte. ¿Por qué? Porque llegó, es una casualidad, en el momento en que triunfaba el Frente Popular, no el Frente Popular, le cartel de gauche por los años 20. Le Quotidien, director del Quotidien, Partido Socialista, Liga de los Derechos del Hombre, masón. ¿Vale? Una red tremenda. Y Unamuno, muy amigo luego del presidente italiano de la Liga de los Derechos del Hombre, antifascista. Y el día 29 de febrero del 30, antes de regresar a Salamanca, desde París, viene a despedirse de él Lugo Campanelli, el presidente italiano de la Liga de los Derechos del Hombre. ¿Estabas con Fernando? Bueno, Fernando en Palencia. ¿Por qué Palencia? Porque vive Fernando, su madre le da Hojas Libres que distribuye a catedráticos de la universidad, a Pérez Martín, masón, republicano, asesinado durante el verano del 36, pero ya estamos por los años 20. Hay un grupito, como hay un grupito también de resistencia en Segovia. ¿Pero por qué Segovia? Aquí vive el mejor amigo de Miguel de Unamuno, el poeta Antonio Machado. Aquí vive el padre
de María Zambrano. María Zambrano, la discípula de Miguel de Unamuno. Un cura hereje, protestante, más que católico, exalumno de Unamuno en Salamanca. Y se puede repetir, y en Madrid. ¿Qué pasa en Madrid? En la trastienda del farmacéutico José Giral, masón, republicano, del partido de Manuel Azaña, cada semana se reúnen con el joven Azaña y difunden hojas libres. Son redes, pero es algo, no están bien organizados, son focos de rebeldía, y los hay también en Guipúzcoa. ¿Por qué Unamuno no se pasa el día solo en Onday? Cada día, he contado que un día recibió 14 visitas. ¿Qué os parece? El mismo día. Pero ¿de dónde vienen? Vienen de San Sebastián. Hay un diario republicano, La Voz de Guipúzcoa. Vienen de Vitoria, vienen de Irún, hay un grupo. Vienen también de Bilbao, el exalcalde Justo Sotomonte. Viene el alcalde de San Sebastián, socialista, republicano, Torrijos, que difunden hojas libres. Hasta el día que el cónsul de España en Ondaya quita los pasaportes a todo el mundo. Bueno, entonces sí, esta resistencia es verdad que eso hay que estudiarla todavía, pero no va a permitir la caída de la dictadura. El elemento, me parece fundamental para explicar, hay uno, que es la rebeldía de los estudiantes. Y Unamuno tenía relaciones muy estrechas con los estudiantes, les mandó muchas cartas abiertas, y en el año 29 hay una huelga terrible de los estudiantes que sacude mucho a Primo. Y otro factor es el factor de la desvaluación de la peseta, un factor económico, pero los estudiantes, guiados de cierta manera por Unamuno, consiguen hacer tambalear la dictadura. Bueno, creo que sí, vamos, y el método de de Primo de Rivera es cerrar las universidades, como había cerrado el Ateneo el mismo mes de septiembre de 23. Poema, luego de estoy pensando siempre, Bergamín, un poema acerca de que Queipo de Llano, el general Micro de Sevilla, primeros versos, que cierren las universidades, que abran las tabernas, viva el vino, viva el vómito. Es Unamuno. Bueno, conclusión. Yo quiero hacer una pequeña conclusión. Yo creo que todo lo que anima a Unamuno durante estos 6 años, y digo que tengo mucha admiración por este hombre, que supo resistir con pocas personas, es el amor a España. Y hemos hecho un catálogo sobre Unamuno y la política. Y la palabra que vuelve, amaba profundamente a su país. Y a Vizcaya. Sí, en cada carta, al final de cada carta de Onday del destierro, Unamuno oye las campanas de Jaizkibel, de Fuenterrabía, que repercuten sobre el Jaizkibel. Es emocionante. Amaba profundamente esta tierra de España. No de la misma manera que Sabino Arana. Ojo, estamos totalmente de acuerdo. Pero Unamuno, al contrario de lo que piensan unos, no es un colaborador, no es un traidor a la cultura española. Y lo que me gustaría un día es que el Unamuno, a 10 metros de altura, esté más cerca de nosotros, a ras del suelo. Va a ser mi próxima carta al alcalde de Bilbao. Bueno, puede ser. Sí. Una ciudad como Bilbao, donde hay Guggenheim, una ciudad cosmopolita, para mí es un acto, bueno, no quiero decir. Sí, déjame comprender. Quiero decir, y termino, porque estarán cansados, el compromiso político de Unamuno no se limita, no hemos podido profundizarlo, a una serie de insultos, porque podríamos pensar
quiere construir una nueva España. Y él es verdad que adopta todas las ideas de la Liga de los Derechos del Hombre, la defensa de los valores fundamentales, que son también nuestros valores de la República, la libertad, ¿no?, la igualdad y la fraternidad. Y bueno, me ha sorprendido mucho cómo desde la dictadura empieza a reflexionar en la historia de España, que es algo, una cosa marcada por el resentimiento. Dice que la dictadura de Primo de Rivera es el desquite de los militares que perdieron en el 98 la guerra de Cuba, y que la guerra civil, muere, bueno, poco después, es el desquite de la dictadura primo-riverana. Entonces orienta la historia de España hacia el resentimiento. Y si hay una obra que es el testamento de Unamuno, es el resentimiento trágico de la vida. Bueno, algo muy emocionante. Bueno, y termino porque ya hemos hablado demasiado.